Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a modelar esta pieza, que es la que os propuse para nuestro cuarto ejercicio de modelado poligonal. Esta pieza tiene una parte que es especialmente conflictiva, que es esta de aquí, la parte esférica con orificios y con detalles de varios tipos. Y tiene otros desafíos que ya hemos visto cómo hacerlos, que son estas piezas de aquí y esta pieza de aquí. Vamos entonces a concentrarnos en lo que no hemos visto todavía cómo se puede hacer en los tutoriales anteriores. Para hacer, por ejemplo, en el caso de esta pieza, lo que podemos hacer es usar un bend. De hecho, vamos a hacerlo muy rápido para que veáis cómo sería. Simplemente vamos a modelar uno de los orificios. Vamos a crear aquí un plano, por ejemplo. Lo que podemos hacer es crear dos círculos que nos ayuden, como estos de aquí, por ejemplo. Vamos a bajarles la interpolación. Lo vamos a duplicar. Y ahora simplemente lo transformamos en Editable Poly. Y vamos a añadir cortes en nuestra pieza siguiendo la referencia que acabamos de crear. De esta manera. Una vez que tenemos esto, ya nos podemos deshacer de nuestros círculos y ahora simplemente pues vamos a conectar esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Y vamos a eliminar estas que nos sobran. De esta manera, ya habréis adivinado, hemos creado unos pentágonos en esta parte de la pieza. He decidido crear pentágonos porque pensad que esto va a terminar siendo curvo. De manera que, como sé que va a ser curvo, pues decido utilizar el tipo de geometría que más se adapta a las piezas curvas. Vamos a crear un poquito más de pieza. Vamos a crear esta otra parte de aquí. Podemos borrar la mitad, por ejemplo. Aunque bueno, antes de borrar la mitad vamos a insertar aquí con Extrude esta parte de la pieza. Vamos a insertar también aquí abajo. Y ahora simplemente vamos a aplicar Quad Chamfer, por ejemplo, a esta parte de la pieza. Vamos a darle un radio bastante grande. Una cosa así puede funcionar. Vamos a colapsar. Y vamos a insertar también unas aristas aquí. Vamos a aplicarle Turbo Smooth para ver cómo nos quedaría cuando terminemos. Bien, y es exactamente lo que estamos buscando. Para evitar que se nos abombe aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir unas aristas aquí. Ahora ya podemos borrar toda esta parte de la pieza. Podemos ajustar esto un poquito. Y ahora vamos a duplicar nuestra pieza. Hacer un attach. Soldar todos nuestros vértices. Veis que todo el rato en modelado poligonal se usan pocas herramientas, pero se repiten constantemente. Y ahora pues vamos a decidir cuántas queremos en nuestro cilindro. En este caso voy a usar, pues vamos a poner, por ejemplo, no sé, 16, una cosa así. Y ahora vamos a utilizar Quick Attach. Juntamos todas nuestras piezas. Las soldamos. Colocamos el punto de pivote en una zona que nos interese para aplicar Bend. Y utilizamos Bend, como ya vimos en el tutorial anterior, con 360 grados en el eje X y aquí le ponemos 90 grados o menos 90. Y con esto tenemos la parte exterior de nuestra pieza. Colapsamos, volvemos a soldar vértices, volvemos a eliminar todo y vamos a aplicarle nuestro material de modelado para que veáis cómo quedaría nuestra pieza. La podemos escalar, por ejemplo. Esto nos sobra. Y con esto ya tendríamos la parte central de nuestra pieza. Vamos a hacerla un poquito más alta. Y vamos a conectar aquí. Vamos a hacer un chamfer. Ahí y ahí. Y esta ya sería la parte de arriba de nuestra pieza, que como veis, pues es exactamente la que tengo yo en mi pieza. Y es muy fácil de hacer, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en la parte más difícil de la pieza, que es esta parte esférica que tiene detallitos.
Para ahorrarnos un poco de tiempo, ya tengo preparada aquí la semiesfera cortada. Son una semiesfera de 60 aristas y un cilindro de 8 aristas. Esta es la parte que quizá requiere un poco de planificación hasta que deis con el número de aristas que mejor se adapta a vuestro modelo. En el modelo original, como yo no tenía claro qué es lo que iba a hacer con la pieza, me puse a hacer lo primero que se me pasó por la cabeza, pues aquí hice cosas muy extrañas y esto se traduce en pequeños bultos en la pieza. Pero nosotros vamos a modelarla ahora que ya sabemos cuál es la pieza que vamos a hacer, vamos a pensar un poco antes de modelar. Y por eso he decidido utilizar pues 60 para la esfera y 8 para mi cilindro. No es la única manera de hacerlo y dependiendo de la pieza pues podréis decidir una cantidad diferente. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar booleanas para intentar desmitificarlas un poco. No son completamente inutilizables. Se pueden utilizar, por ejemplo, en casos como estos. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las booleanas nada más que como punto de partida. No uséis booleanas normales, usar mejor probooleanas porque funcionan mucho mejor. Entonces, le arrancamos ese trocito a nuestra esfera y lo transformamos en evitable poly. Al ser booleanas, pues nos habrá creado aquí un Cristo importante. Aquí tenemos algunos problemas. Entonces vamos a solucionar eso lo primero. Como ya sabemos que esta es una pieza que tiene una simetría que se repite durante 5 veces, vamos a ahorrarnos un poquito de trabajo eliminándonos pues parte de nuestra pieza. Vamos a eliminar también por aquí, por ejemplo. Todo esto nos sobraría. Luego quizá tenemos que recortar un poco más, pero de momento vamos a dejarlo así. Y ahora simplemente vamos a arreglar la topología que nos ha hecho aquí las booleanas, que es un poco desastrosa. Y como siempre que hacemos piezas de este estilo, vamos a tener que tener en algún punto de nuestra pieza tensión. Y a mí me gusta normalmente en este tipo de piezas utilizar pentágonos, porque ya sé que es una manera que funciona bastante bien. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear un pentágono. Aquí me va a funcionar todo bien con quads, aquí también vamos a tener quads. Y voy a crear otro pentágono en mi pieza aquí. Ahora aquí voy a utilizar un pequeño truco y es que como la pieza se va haciendo cada vez más estrecha, por así decirlo, pues aquí tengo mucha más resolución de la que tengo en el exterior. Para intentar mejorar esa situación y no tener aquí tanta resolución, lo que voy a hacer es que de momento voy a eliminar una de las aristas de mi esfera. No va a ser ningún problema porque ahora veis que aquí ha quedado muy extraño, no es circular, pero lo vamos a arreglar después con las loop tools. De momento lo único que nos interesa es conseguir una topología que sea más o menos uniforme. Vamos a crear aquí, por ejemplo, cuando uséis booleanas, veis, tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas, porque si no os dais cuenta, pues podéis acabar aquí con un vértice extra, que puede llegar a estropearos el modelo. Conectamos y eliminamos todo lo que nos sobra. Y aquí lo que tenemos ahora son dos pentágonos que van a funcionar muy bien en este tipo de piezas. Ya lo vimos en los tutoriales anteriores. Vamos a asegurarnos de que no ha quedado ningún vértice residual, soldándolo todo, y vamos a hacer la simetría. Con Attach juntamos las dos piezas y volvemos a soldar los vértices que tienen que estar juntos. A mí me gusta, cuando termino de soldar vértices, pasar al modo de borde y seleccionar todos los bordes para asegurarme de que no ha quedado ninguna parte sin soldar correctamente. Y vamos a insertar nuestro agujero en esta pieza, simplemente con Shift, la insertamos y luego con esta herramienta de aquí las alineamos en Z. Y ahora la pieza original tenía aquí un chamfer, un pequeño biselado, vamos a insertárselo también, vamos a hacerle este biselado. Y para que estas aristas, cuando le aplique Turbo Smooth, sean más duras, le añadimos otro biselado más pequeñito, solo a esas aristas. Por ejemplo, una cosa así. Vamos a aplicar Turbo Smooth para ver que no haya ningún error en nuestra pieza. Y como veis, funciona bastante bien. No tenemos demasiados problemas. Siempre es posible que aquí, en estas zonas de tensión, aparezcan ligeros problemas. Lo podéis intentar compensar, pues, por ejemplo, moviendo estos loops con la herramienta de Edge seleccionada y desplazándolos un poco hacia arriba y hacia abajo para intentar mejorar un poquito la situación de la pieza. O tal vez reestructurando un poco la pieza, tal vez añadiendo aquí un loop de soporte para que no se nos deforme tanto la pieza. Todo lo que hemos visto en los distintos tutoriales de modelado poligonal. Suele ser muy difícil conseguir un pinch
cero o muy reducido. Normalmente para conseguir eso hay que insertar mucho detalle. Entonces ya sois vosotros los que tenéis que decidir si os merece la pena pues insertar mucho detalle para eliminar el pinch o no os importa que haya una ligera sombrita en los especulares. Ya os digo que esta pieza pues apenas tiene nada, funciona bastante bien, no se nota nada extraño. Entonces vamos a, como tenemos una pieza que se repite 5 veces, la vamos a rotar 72 grados. La rotamos 72 grados, hacemos instancias y las duplicamos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer pues es eliminar todo lo que nos sobra de nuestra pieza, que serían estas de aquí. Estas y estas. Y ahora ya tenemos nuestras piezas todas simétricas. Vamos a seleccionarlas y con Quick Attach las juntamos en una sola pieza. Seleccionamos todos los vértices y usamos Weld para soldarlos y ahora nos aseguramos de que no queda nada sin soldar. Y ahora tenemos que arreglar estas partes de la pieza, porque como ya vimos, pues aquí yo rompí la curvatura al eliminar una de las aristas y eso lo voy a hacer con la herramienta de las Loop Tools que ya hemos visto en varias ocasiones cómo funciona. Y bueno, esta herramienta no siempre funciona a la perfección y a veces pues hay que ajustarlo un poquito a mano. Y vamos a hacer lo mismo con estas de aquí. Las seleccionamos, hacemos un círculo y compensamos la rotación para que quede perfecto. Y ahora vamos a insertar estos detalles que tiene aquí la pieza, que son como una pequeña parte más plana, que además es más dura, de manera que le vamos a poner Quad Chamfer. Todo esto lo hemos visto ya en montones de ocasiones. Y ya tenemos lo que sería la base de nuestra pieza. Vamos a aplicar Turbo Smooth. Y como veis, funciona bastante bien. Esta sería la base de nuestra pieza. Pero ahora viene el siguiente reto, la siguiente dificultad, que es cómo le hacemos a esta pieza para añadirle estos detalles extra que tenemos aquí. Los detalles exteriores creo que va a ser fácil añadirlos. Vamos a duplicarla por si acaso algo sale mal. Y como tenemos pieza simétrica, solo lo vamos a hacer una vez. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, y luego lo clonaremos a toda nuestra pieza. Antes de continuar, voy a hacer esta parte recta que tiene mi pieza. Y voy a insertar aquí el dibujo que tiene esos orificios. Voy a usar la herramienta de Cut y los snaps para poder hacer justamente eso, que va a ser una cosa así. Por ejemplo, aquí, fijaros que no voy a continuar el corte en esta dirección, porque si inserto aquí caras adicionales, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la curvatura de mi pieza. Y aquí voy a tener un pequeño bultito en la circunferencia. Y eso no me interesa. Voy a ver si encuentro una manera de resolverlo sin tener que hacer eso. Y como podéis ver también, aquí voy a usar pentágonos. Este es un claro ejemplo donde nos podemos beneficiar de los pentágonos, de manera que vamos a probar si con ellos funciona bien nuestra pieza. Entonces ahora vamos a eliminar esta parte de la pieza. Vamos a hacer algo que ya hicimos más o menos en el tutorial anterior. Vamos a estirar con Shift. Vamos a estirar esas aristas. Las vamos a alinear en el eje Y. Y con los snap activos las encajamos para que estén justo en esta posición. Y ahora vamos, pues por ejemplo, vamos a hacer que en lugar de ser completamente recto sea un poquito más así, pues para que sea más interesante el dibujo. Y ahora con chamfer, con target weld, soldamos aquí, soldamos estas dos con bridge y aquí podemos crear un cap. Y ahora voy a rematar el dibujo para que quede exactamente como yo lo quiero. Y si os fijáis, solamente voy a hacer esta parte de aquí. Toda esta otra parte de la pieza la puedo borrar. Voy a borrar esta parte de la pieza y voy a borrar también esta parte de la pieza. De manera que solo tengo que trabajar en este pequeño trocito de aquí. El problema que tenemos ahora, si nosotros aplicamos Turbo Smooth, ya os podréis imaginar, es esto. Que tenemos un bulto, o sea, una hendidura muy suave. Pero no es lo que estamos buscando. Estamos buscando algo que tenga las aristas un poquito más duras. Lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es insertar aquí con Connect una arista extra. Y también vamos a hacer lo mismo aquí abajo, por ejemplo.
Eso ya nos va a dar pues una arista dura en esa parte de la pieza. Esto podría ser suficiente, pero vamos a ver qué podríamos hacer si queremos hacer que todavía estos bordes sean más duros. Eso ya depende de qué estéis buscando exactamente. Bueno, una primera cosa que podéis hacer para conseguir que los bordes sean más duros, obviamente, es pues, juntar más estos vértices, o sea, estos loops extra que creamos antes. Pero nosotros vamos a hacer ahora que estas aristas de aquí sean más duras. Y para conseguir eso vamos a intentarlo, por ejemplo, con connect, en este caso. Vamos a crear un connect de esta manera. Si solo quisiéramos que esta parte de aquí fuera más dura, o sea, esta arista de aquí, lo podríamos dejar, por ejemplo, como lo tengo yo ahora, y entonces tendríamos, bueno, se me olvidó soldar estos dos vértices. Y entonces tendríamos esto otro de aquí, y serían todo quads, por ejemplo. Pero también podríamos continuar cortando el loop desde aquí, por ejemplo, y crear también mayor dureza en estas aristas de aquí. Como veis, el resultado es diferente. Fijaros que aquí tengo un pentágono, por ejemplo. Podéis intentar encontrar otra forma mejor para resolver esta conexión de aquí. Esta quizá es una parte que yo he decidido dejarla así porque funciona, simplemente, ¿de acuerdo? Podéis buscar maneras para resolverlo. Pues, por ejemplo, aquí fijaros tenemos un triángulo y aquí tenemos un pentágono, pues tal vez podemos crear unos loops extra por aquí para intentar resolver esa parte de ahí. Pero como a mí me funciona bastante bien así, pues yo he decidido dejarla de esta manera. Y como veis, pues este es justo el resultado que yo estaba buscando. Entonces, ya que tengo modelada esa parte de la pieza, lo que voy a hacer es, pues, usamos simetrías una vez más. Veis que yo no estoy utilizando la herramienta de simetría, no por nada en concreto, o sea, si os gusta esa herramienta, usadla sin ningún problema. Simplemente, pues, es una vieja costumbre, ¿de acuerdo? Y ahora, pues, vamos a rotarlo 72 grados para crear toda nuestra circunferencia. Lo repetimos 4 veces y con Quick Attach soldamos todo, seleccionamos los bordes, vértices, soldamos todos nuestros vértices, volvemos a seleccionar bordes y nos aseguramos de que no tenemos ningún borde que no esté cosido, por así decirlo. Y ahora ya tenemos esa parte de la pieza completada. Vamos a aplicarle un Turbo Smooth para ver si no hemos hecho aquí algún desastre que podría ser perfectamente. Y con eso ya hemos creado pues la parte más importante de nuestra pieza, pero nos quedan unos pequeños detalles que son estos de aquí, que son bastante conflictivos. ¿Cómo podemos insertar esos detalles en nuestra pieza? Pues vamos a duplicarla y vamos a intentarlo primero sin hacer nada, o sea, simplemente con la cantidad de resolución que tenemos ahora mismo en la pieza. Por ejemplo, pongamos que queremos ahí nuestros detalles. Pues una herramienta que podemos utilizar para esto es chamfer, por ejemplo. Podemos hacer un chamfer y como veis estamos aquí insertando aristas extra. Podemos ver si esto nos funciona, porque esto podría funcionar. Pensad que aquí estamos creando pentágonos y ya hemos visto que eso, en superficies curvas como esta, puede funcionar. Pero vamos a ver qué inconvenientes tiene hacerlo de esta manera. Vamos a crear aquí un extrude, por ejemplo, y aquí vamos a utilizar con insertar. Aquí vamos a eliminar esos triángulos, o sea, esos triangulitos que tenemos ahí con esta conexión. Vamos a insertar aquí también un loop de soporte y ahora aquí vamos con Quad Chamfer a insertar pues eso, un chamfer para suavizar esa parte de la pieza. Y vamos a ver si nos funciona y vamos a ver qué nos proporciona esta metodología. Pues como veis funciona bastante bien, pero tiene una característica importante y es que no es una cápsula, ¿de acuerdo? No tiene esta parte de aquí completamente redonda, tiene esta otra forma que es más ovalada. Si ese es el resultado que estamos buscando, pues esto nos evita muchos dolores de cabeza. Si queremos otro resultado diferente, podríamos intentar conseguirlo modificando el aspecto de esta pieza. Yo lo voy a hacer a lo bruto, aunque no sería la mejor opción. La mejor opción sería hacerlo antes de la extrusión. Podríamos intentar modificar esta pieza para que al final, cuando le apliquemos el suavizado,
lo que obtengamos se parezca más a lo que estamos buscando. Y posiblemente sea una muy buena elección para evitarnos complicaciones, hacerlo de esta manera. Pero vamos a explorar, como siempre, otras posibilidades para ver qué podemos hacer con esta pieza. Lo que necesitaríamos hacer para conseguir el efecto perfecto sería esto que voy a intentar hacer aquí. Vamos a hacer un chamfer. Y lo que necesitamos en realidad es añadir unos vértices extra en esta parte de nuestra pieza. Aquí y aquí. Aquí tenemos varias opciones. Una opción que tenemos es, durante el proceso de planificación, haber pensado en esto y haber insertado aquí un loop extra, por ejemplo, para que sea la parte circular la que absorba este nuevo loop y que puede que no nos afecte demasiado, pero claro, ya fijaros, aquí estamos añadiendo dos aristas, luego esta circunferencia tendría que haber tenido dos polígonos más, lo tendríamos que haber pensado durante el proceso de planificación. Y en este caso yo no lo hice. Entonces vamos a ver qué otras alternativas tenemos para conseguir solucionar esto. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a explorar distintas posibilidades. Primero vamos a explorar esta, que es crear puntos de tensión en estas zonas de la pieza, que en mi opinión es posiblemente pues, una de las peores opciones. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a modificar un poquito estos vértices para que sean más parecidos a lo que estamos buscando. Si os fijáis, estoy usando todo el rato constraints, porque si no uso constraints y empiezo a mover estos vértices, me van a pasar cosas como que de repente me puede aparecer un bulto así, y eso en superficies curvas como esta se va a notar mucho y van a quedar bultitos. Entonces yo activo los constraints para que mueva donde mueva, pues los vértices siempre estén en la misma cara. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, a ver si nos funciona. Vamos a hacer un extrude y lo mismo, aquí hacemos un inset, aquí insertamos un loop extra y ahora con cut, en este caso vamos a eliminar estos engons que tenemos aquí y vamos a crear nuestros quads. Y ahora en este loop de aquí, con quad chamfer, insertamos unas aristas extra. Lo colapsamos y aplicamos Turbo Smooth. Y esta es una opción que, como veis, pues en este caso concreto parece que no funciona del todo mal. No tenemos demasiado pinch en nuestra pieza. Nos está resolviendo el problema prácticamente a la perfección. Si esto no funcionara, porque no siempre funciona, una alternativa que tenemos es esto que voy a intentar hacer yo aquí, pero seguramente no vamos a tener suficiente resolución con la que tenemos ahora en la pieza. No obstante, vamos a intentarlo para que entendáis el concepto. La otra opción que tenemos es esta de aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a conectar aquí, conectamos aquí y aquí. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a crear la cápsula, que es el dibujo que estamos buscando, la forma que estamos buscando. Todo esto lo podríais hacer con mayor precisión dibujándoos una cápsula en la vista top, ¿vale? Yo lo estoy haciendo un poco más rápido para que no perdamos mucho tiempo. La otra opción es eliminar estos loops de aquí. En el caso de esta pieza seguramente no nos va a dar buenos resultados, vamos a comprobarlo. No obstante, vamos a extruir, inset, vamos a eliminar los engons conectando estas dos de aquí y ahora con quad chamfer insertamos aquí unas aristas extra para suavizar nuestra pieza. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y ahora con Turbo Smooth lo intentamos solucionar de esta manera. Y bueno, en este caso funciona bastante bien, la verdad es que me sorprende que funcione tan bien, pero tenemos aquí un poquito de tensión que no sé si se llega a apreciar. Bueno, prácticamente inexistente, o sea, funciona bastante bien. Y como veis, estamos utilizando en este caso, en lugar de crear un punto de tensión conectando 5 aristas, lo que hemos hecho es que hemos creado un punto de tensión creando pentágonos en esta parte de aquí y dejando que sea el software el que calcule el punto intermedio. Y la otra opción que tenemos para solucionar este tipo de piezas es añadir primero mayor resolución y luego hacer esta operación.
Por ejemplo, podemos añadir un Turbo Smooth de un nivel. Imaginaros que vamos a utilizar al final 3 niveles de Turbo Smooth. Podemos añadir un Turbo Smooth de un solo nivel. Añadimos un Edit Poly, por ejemplo. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra capsulita aquí, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Dónde está la arista central? Sería esta de aquí. Vamos a insertar aquí nuestra cápsula, por ejemplo, con chamfer. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, que sería conectar aquí, conectar aquí, conectar aquí y conectar aquí. Y ahora vamos a hacer el dibujito de nuestra cápsula para que nos quede justo como nosotros estamos buscando. Aquí, dejarme marcar face porque si no voy a hacer un pequeño desastre. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a volver a hacer nuestro extrude. Inset. Esto veis que es todo el rato lo mismo. Y ahora con conectar. Eliminamos los endgons, creando este corte de aquí. Insertamos ahí un loop extra. Y con quad chamfer endurecemos estas aristas de aquí. Y ahora con Turbo Smooth pues tendríamos un resultado que es posiblemente el mejor resultado posible. Y ahora tendremos que utilizar un nivel menos de subdivisión para conseguir el mismo resultado, porque ya tenemos aquí un Turbo Smooth de 1. Como veis, este es un resultado que nos puede permitir ir añadiendo detalles cada vez más pequeños. Pensad que aquí lo que podríamos haber hecho es añadir otro Turbo Smooth de 1 nada más y seguir añadiendo detalles y seguir añadiendo Turbo Smooth. Es otra forma diferente de afrontar este tipo de modelado, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que en esta pieza, pues para mi sorpresa, la verdad, es que han funcionado bien prácticamente las 3 metodologías, pero a mí normalmente me gusta más esta metodología de aquí, ¿de acuerdo? Donde uso pentágonos. Si esta os da problemas y esta, para la resolución que tenemos aquí, también nos generara aquí problemas, entonces pasaríamos a esta otra solución que nos permite insertar detalles cada vez más pequeños. Y esta otra parte de la pieza, que son estas tuercas que tiene aquí dentro, ya las hemos visto cómo se pueden solucionar, es súper fácil, pero lo vamos a hacer por si acaso. Por ejemplo, vamos a crear aquí un cilindro. Es un cilindro de 6, en este caso. Solo necesitamos esta parte de la pieza. O mejor dicho, esta parte de la pieza. Y lo que vamos a hacer aquí es que, por ejemplo, con quad chamfer le vamos a añadir dureza a esas aristas. Vamos a colapsar y ahora simplemente hacemos así y con las herramientas de Loop Tools convertimos esto en círculos, por ejemplo, y ya tendríamos hecha nuestra pieza. Como veis, pues aquí yo tengo hecho un dibujito que es una cosa así en esa pieza, pero que también es muy fácil de solucionar. Simplemente, pues ahora aquí, con quad chamfer, insertamos un poquito más de dureza y con Turbo Smooth ya tenemos el resultado que estamos buscando. Esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones y es muy sencillo. Como veis, pues es la misma manera. Y para cerrar la parte central, pues simplemente creamos un plano con la cantidad de caras equivalente al número de aristas que tenemos aquí, que en este caso pues serían 18, y lo utilizamos para cerrar nuestra pieza. Con esto ya hemos visto todo lo que creo que es necesario para modelar piezas de este estilo. Y de momento vamos a empezar con piezas no tan mecánicas. Vamos a empezar a modelar piezas un poquito más orgánicas. Lo que os propongo para el próximo reto es modelar esta silla. Todos la conocemos, todos la tenemos seguramente, pero es una silla que tiene una forma muy interesante para modelar porque es una forma bastante orgánica. Y en este caso el reto va a ser todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora, donde nos hemos enfrentado con retos a la hora de modelar piezas mecánicas, piezas muy duras. El reto ahora es conseguir respetar la forma original de esta pieza de la forma más fiel posible. O sea, esta silla tiene una forma muy característica y vamos a intentar respetarlo. Pondré referencias en mi página de Facebook y ver cómo podemos conseguirlo utilizando las herramientas de modelado poligonal. Intentad no coger modelo de
de una librería y demás, intentar hacerlo por vosotros mismos. Esta es una pieza muy interesante, aunque parece algo muy sencillo, pues va a ser la primera pieza un poco más orgánica que vamos a modelar. Poco a poco lo que voy a intentar es ir buscando modelos que nos planteen distintos retos, para no estar modelando todo el rato lo mismo. Por ejemplo, ahora, si queréis modelar piezas mecánicas mucho más complejas, pues podéis encontrar piezas tremendamente complejas y podéis seguir en esa dirección practicando por vuestra cuenta. Ahora vamos a ver otro tipo de modelos, en este caso, esta silla. La parte de abajo no la vamos a hacer porque nos tardaríamos mucho en terminar la silla, solo nos interesa la parte de arriba. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este canal, me encantaría que os suscribierais y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.